Es increíble cómo menos de 20 segundos bastaron para quitarle la hegemonía aérea a Estados Unidos. Y oigan, lo que acabamos de ver es un cambio de juego total en todo el panorama militar. China acaba de poner en jaque ya a la supremacía aérea de los Estados Unidos. No estamos hablando nada más de un simple avance tecnológico más de estos que tiene China a pasos agigantados en las últimas semanas antes de terminar el año. Esto es un salto monumental que está cambiando toda la historia militar del mundo. Miren, lo que vieron ustedes en un inicio fueron dos cazas precisamente de sexta generación que están cambiando todo el escenario, todo el equilibrio de poder que habíamos visto en Medio Oriente y que por lo pronto pues ya estamos viendo un cambio total precisamente aquí en el tablero geopolítico de cómo China acaba de hacer temblar literalmente pues al mundo. Dos cazas de sexta generación, sin cola, volando sobre Chengdu, en Sichuan, que dejaron claro que ya el dominio del aire de los Estados Unidos es un recuerdo del pasado. Gravísimo, ¿eh? Gravísimo para los Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando Washington reinaba en los cielos con los F-22, los F-35? No había nada más poderoso que eso en el mundo. Eran los dioses, digamos, del Olimpo militar. Bueno, pues parece que esos días ya son melancolía. China no solamente está alcanzando ya el mismo nivel, sino que está ahora innovando con formas que ya redefinieron completamente la forma en la que se pelean las guerras en el aire. Y esto ya puso en jaque mate a los Estados Unidos, a menos que se saquen de la manga 20 años de retraso tecnológico que tienen ya. No pueden hacer en Estados Unidos misiles hipersónicos, no pueden fabricar drones hipersónicos. Ahora China les lanza un misil de sexta generación. Ayer Alba en su canal Alba Marina, que si no la siguen, síganla, se hablaba precisamente, es una nota impactante, China hackeando el Departamento del Tesoro y Estados Unidos pues asumiendo el papel de víctima, una sobre de otra. Para que entendamos, amigos, la importancia de lo que hoy estamos viendo, pues yo creo que hay que hablar de cómo se ha desarrollado ya toda esta carrera armamentista, que comenzó, por supuesto, desde la Segunda Guerra Mundial, en donde el hecho de que Estados Unidos haya tenido el control del aire fue clave para que pudiera tener una supremacía militar. ¿Por qué creen que las fuerzas aliadas pudieron destrozar las líneas de suministro, por ejemplo, de Alemania? ¿O por qué en los 90, durante la Guerra del Golfo, cuando los aviones estadounidenses aplastaron a las fuerzas de Saddam Hussein, incluso mucho antes de que Hussein pudiera usar sus tanques de guerra, ni siquiera pudo moverlos? Y ahora vemos cómo las cosas están cambiando por completo. Todas esas tecnologías de defensa antiaérea ya se han vuelto más que obsoletas frente a esto. Hablamos, amigos, de un desplazamiento en materia militar en donde China y Rusia están poniendo en jaque con tecnologías avanzadas, por supuesto, de aviones, de drones, de misiles, que están redefiniendo ya todo lo que significaba la guerra aérea. Esto ya no es una coincidencia, ya no parece ser, por supuesto, tampoco una mala racha, sino que parece que ya estamos viendo un cambio total en el tablero geopolítico que está redefiniendo todas las reglas del juego. Miren, déjenme mostrarles aquí, esta nota, por cierto, si no la vieron, la platicábamos ayer, que es impactante, pero déjenme mostrarles algunas de las fuentes que están cubriendo esto y que están hablando, portales occidentales que se especializan en materia militar, de cómo la supremacía aérea de los Estados Unidos bien puede que sea ya una cosa pues del pasado. Aquí vemos otro medio que también está hablando de esto, medios occidentales, y no nada más es Rusia, ese es el gran problema. No nada más es China, Rusia ya tuvo un choque brutal precisamente con esto. Una de las flotas más grandes de Europa, la OTAN, no ha podido operar libremente en el espacio aéreo ucraniano. ¿Por qué? Por
la guerra de interferencia electrónica, por los misiles y la defensa aérea rusa desplegada. Ayer hablábamos de cómo Rusia acaba de desplegar sus S-500 Prometeos y esto está comprometiendo ya las maniobras de la Fuerza Aérea estadounidense. Encima esto, que no es nada más un problema ruso, ya es una advertencia para Occidente y China pues está tomando nota. Entonces, ¿saben qué es lo que hace que estos nuevos cazas chinos, por cierto, que están ustedes viendo aquí, sean tan poderosos y ya estén redefiniendo todas las reglas del juego conforme a la Fuerza Aérea estadounidense? Miren, primero, por supuesto, su diseño. Es un diseño muy innovador, no es la clásica cola de los aviones que estábamos acostumbrados a ver. La mayoría de los aviones de combate pues tienen estabilizadores verticales, es lo que pues se conocía en las leyes de la aeronáutica militar, que son esas aletas precisamente de la parte trasera que tenían la función pues de que el avión mantuviera su control. Bueno, no los tiene. Por eso es un avión imposible, pero también imparable. No se explican cómo funciona, porque el hecho de que no los tenga los hace precisamente más difíciles de detectar en los radares. Esa cola que le daba versatilidad también era lo que permitía que fueran detectables para los radares. Ahora estos aviones son fantasmas, invencibles, chinos. Y aquí está el truco. Nada más con este movimiento que hace China de volar sin cola en sus aviones militares, los convierte prácticamente en imposibles de parar sin un sistema de control computarizado o súper avanzado, uno que no tiene Occidente. Es decir, en estos momentos Occidente no podría igualar este tipo de tecnología porque no tiene ese avance tecnológico para controlar un avión sin cola de este tipo. Es decir, China está de alguna forma apostando muy fuerte por la inteligencia artificial para poder manejar estas máquinas. No hay otra manera de explicarlo. ¿Y saben qué? Esto no es solamente una copia barata de tecnologías occidentales. No tienen algo así. Algunos conceptos, algunos me van a decir en el chat, bueno, el F-23, por ejemplo, de Northrop Grumman, que también es conocido como NGAD, pues también tiene algo parecido, ¿no? Es el programa del dominio aéreo de próxima generación de los Estados Unidos. Nada más que los diseños chinos que acaban de sacar son muy superiores en muchos aspectos. Por ejemplo, uno de estos modelos, según estos informes militares, tiene esta forma de diamante que tiene 3 entradas de aire súper extrañas que nadie se explica cómo pudieran funcionar. 2 al costado precisamente y hablaríamos de una encima. Pero quién sabe para qué funcionan, cómo lo hacen, pero lo que sí sabemos es que están ahora ya en el aire y desafiando todas las leyes de la aeronáutica. Y luego viene el momento del vuelo de prueba que ustedes vieron ahí que impacta al mundo. Eso no es casualidad. ¿Saben con qué lo hace coincidir China? Precisamente coincide este vuelo con el aniversario del nacimiento de Mao Zedong. Es una movida que grita: esto es más que tecnología, es un símbolo de superioridad militar y de poder. Ahora, no es la primera vez que China muestra estos avances tan impresionantes. Ya había sacado el Su-J-20, el Mighty Dragon, que ya era de por sí es un dolor de cabeza para el Pentágono. Saca este caza de 5ª generación que podía alcanzar supercrucero. Ya hay más de 250 que tienen servicio. Saca la semana pasada un dron hipersónico que dispara misiles hipersónicos y que puede aterrizar. O sea, esto, amigos, es algo, tecnología imposible de imaginarse en Occidente. Occidente sigue lidiando para poder descifrar cómo desarrollar un misil hipersónico y no puede. Y China ya tiene drones hipersónicos que disparan misiles hipersónicos y que pueden aterrizar. Sigan viendo TikToks en lugar de ir a las universidades. Ese es el gran problema del desarrollo tecnológico de nuestros países. Pero con estos nuevos modelos de 6ª generación, pues están ya dejando claro que no van a quedarse atrás. Y China acaba de poner su superioridad tecnológica, militar, cultural, científica, ya al servicio del desarrollo de una potencia
que está cambiando todas las reglas. ¿Qué significa realmente, amigos, que China haya sacado este avión de sexta generación? Pues aquí es donde todo está cambiando ya y muy rápido, porque más allá de que son invisibles para el radar, es decir, Estados Unidos, la OTAN, no podría detectar un avión de este tipo, ni aunque lo tuviera encima de la cabeza, los radares no podrían detectarlos. Son máquinas que están diseñadas pues para poder operar precisamente con drones autónomos de los que acaba de desarrollar China. Pueden controlar armas hipersónicas. Estos jets, amigos, pueden disparar armas hipersónicas y muchos rumores dicen que también pueden disparar láseres. Es decir, imagínense, estos aviones chinos de sexta generación, en lugar de disparar misiles, podrían disparar láseres, armas láseres. Eso suena a ciencia ficción, pero no lo es. Son aviones que podrían incluso también alcanzar altitudes cercanas al espacio para poder disparar estos misiles antisatélite. Es un cambio total en toda la tecnología aeronáutica militar que se conocía. Eso es algo que pues Estados Unidos no está ignorando. Es muy poderoso, amigos. Toda esta tecnología en un avión es algo que no se había visto. Y todavía hay más, fíjense. Ya estas notas que ustedes pueden ir a echarles un vistazo, que nos habla de por qué haber un avión que puede disparar misiles hipersónicos, disparar literalmente armas láser, volar cerca de la atmósfera para poder disparar tecnología antisatélite, que son invisibles, que no pueden ser detectables, y que China no solamente está desarrollando aviones, sino que también acaba de lanzar, como decía Alba hace unos días, un nuevo buque de asalto anfibio que es el más grande del mundo, que es el Sichuan, que básicamente pues es un portaaviones ligero, pero que es un monstruo que tiene 40,000 toneladas de tecnología de punta que tampoco se había visto. Tienen catapultas electromagnéticas, pueden lanzar aviones directamente desde su cubierta y mientras pues vemos cómo la OTAN sigue bastante atorado en debates políticos sobre sus presupuestos militares, sobre sus ingenieros, mientras los chinos pues están trabajando sin restricciones. La OTAN está muy enfocado en su guerra en Ucrania, en su guerra en Medio Oriente, mientras China se está enfocando en desarrollar tecnología sin gastar en guerras innecesarias. Ellos se están enfocando en mejorar su tecnología militar y desarrollar un ejército que sería el más poderoso del mundo. No solamente en materia naval, ahora estamos viendo un salto cualitativo en materia aeronáutica. Entonces, esto, amigos, ya le está, por supuesto, dando una ventaja a China brutal. Ahora, muchos pues van a decir que, pues aunque China está avanzando bastante, pues todavía no podría superar a la OTAN o a los Estados Unidos en términos de tecnología aeroespacial. Y bueno, eso es debatible. Estados Unidos sigue siendo el líder en muchas áreas, por supuesto, pero aquí hay un detalle muy importante. Incluso los mismos críticos militares estadounidenses en estos portales admiten que China no necesita superar a Estados Unidos en todo. Lo único que necesita China es hacerlo lo suficientemente bien en las áreas correctas, que son estas precisamente, para cambiar todo el equilibrio de poder. Y aquí está pues ya el verdadero golpe, porque mientras Estados Unidos sigue lidiando con problemas internos, sigue lidiando con un cambio de administración desgastante, sigue enfrentándose entre la administración saliente de Biden y la entrante de Trump, un choque de políticas, tienen aparte el problema de proyectos como el NGAD. Bueno, pues mientras eso pasa, China ya está ejecutando su plan sin interrupciones. Ahí no hay quien cuestione nada. No tienen que lidiar con congresos, no tienen que lidiar con cambios de administraciones, no tienen que lidiar con guerras por todo el mundo y pues ellos no necesitan justificar presupuesto, lo hacen y ya. Y eso, amigos, les está dando una ventaja estratégica enorme. No se están distrayendo en nada, al contrario. Dejan que el mundo se distraiga en sus propios conflictos mientras ellos se convierten en una superpotencia. Por cierto, ¿saben cómo fue? Y fíjense, este es el gran déjà vu. ¿Saben cómo fue que Estados Unidos logró convertirse en una superpotencia no solamente militar,
sino también económica, dejando que el mundo ardiera, dejando que el mundo se desgastara en conflictos y ellos viendo los toros detrás de la baranda. Ya al final de los conflictos llegaba Estados Unidos, cuando todos estaban desgastados, cuando todos habían peleado entre sí, cuando todos se habían gastado hasta el último de sus centavos en guerras y entonces sus economías estaban destrozadas. ¿Cuándo llegó Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial? Tarde, al final. ¿Cuándo entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Tarde, al final. ¿Cuándo vemos ahora involucrado a China en la guerra en Ucrania? No se mete. ¿O en Medio Oriente? Tampoco. ¿Está invirtiendo China en la guerra de Israel, en alguna parte del conflicto como en Siria, en Líbano, en Palestina, en las milicias chiitas en Irak, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, en Ucrania? No está gastando un solo yuan en eso. Ellos se están enfocando en lo suyo mientras ven cómo Occidente se desgasta. Y no nada más Occidente, se desgasta Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Rusia, Corea del Norte. Y ellos en lo suyo. No se meten. Están produciendo y produciendo mientras aplican la que aplicó Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben qué significa todo esto? Si la historia nos ha enseñado algo, es que van que chutan para ser la nueva superpotencia del mundo, la más poderosa. Y que ya estamos viendo pues el inicio de una nueva guerra aérea, pero también de cómo está emergiendo cambiando todo el equilibrio de poder en una nueva era en donde China podría ser quien domine como primer potencia mundial. Y Estados Unidos ya por lo pronto no puede asumir que va a tener el control de los cielos como lo hizo antes, ¿eh? Y China, con todo el enfoque que está teniendo de no meterse en conflictos, de involucrarse en el desarrollo de nuevas tecnologías, pues ya está demostrando que el equilibrio de poder está cambiando demasiado y muy rápido. Muy atentos amigos con lo que está pasando en las últimas horas. Antes de que se acabe el 2024, no solamente se está acabando el año, se está acabando el juego de la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de lo que está pasando en estos momentos en Kursk, de lo que hoy hizo Rusia sobre Kiev, inundándolos de fuego por supuesto, de lo que están haciendo también en el Donbass y cómo cerradas ya las últimas horas de este año, parece que Rusia ya está terminando el 2024 y también la guerra en Ucrania ya tiene un marcador. Y honestamente, amigos, esto parece, por cierto, hablando de marcadores, el marcador final de un partido que se acabó 5-0. Y los pocos minutos que quedan antes de que suene el silbato final, en enero, son puro tiempo extra. Segundos que no van a hacer la diferencia. Rusia ha ganado ya esta guerra. Y con lo que está haciendo en estas últimas horas antes de que se acabe el año para nosotros, pues amigos, ya nos queda claro que es un game over. Tenían esto planeado así. Y la OTAN, por más que quiera, ya no puede cambiar el resultado. Repito, es como si tuvieras un marcador 5-0, dan el pitazo, sabes, estás viendo que faltan los últimos segundos antes de que se acabe esto, ¿y cómo vas a revertir? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, miren, pónganse cómodos porque esto no está tan simple como una victoria rápida. No fue rápida ni mucho menos, pero a ver, regresemos un poco en el tiempo y díganme ustedes si el marcador final no está ya cantado. Desde el 2022, todo el mundo pensaba que Rusia iba directo al fracaso. Se decían que había malas decisiones, que tenían equipo obsoleto, que la OTAN estaba masacrando a todos los blindados rusos sobre el campo de batalla, que tenían un ejército que parecía no saber qué hacer. Los medios occidentales se regodeaban con titulares sobre soldados rusos incompetentes. Nos hablaban también de una Ucrania heroica que resistía con todo el apoyo de la OTAN. Y parecía, amigos, que esto se iba a resolver con una victoria aplastante para Kiev, o mejor dicho, para la OTAN. Pero el tiempo, como siempre, puso las cosas en su lugar.
Llegamos al 2023 y esa narrativa poco a poco comenzó a desmoronarse. Vayan ustedes siguiendo el hilo de esta historia, porque vean cómo en las últimas horas del 2024 se baja el telón. Cuando llega en el 2023, ¿se acuerdan ustedes esa tan anunciada contraofensiva ucraniana en Zaporizhia? Que se supone que iba a revertir todo el avance ruso. Pues la contraofensiva fue un fracaso de la OTAN estrepitoso. Y desde ahí comenzaron las cosas. No salieron como la OTAN esperaba. Mientras Occidente seguía gastando miles de millones de dólares en equipo militar, en armas, en dinero en efectivo, lo que Rusia estaba haciendo era reagrupando a sus fuerzas, ajustando su estrategia, y luego llega el 2024. Este año, amigos, fue muy diferente. No vimos esos movimientos grandilocuentes, no vimos esos avances masivos, pero sí que nos dimos con varias sorpresas, desde el Oreshnik hasta la alianza con Corea del Norte, hasta hoy un jaque mate en donde tienen rodeados. Están a punto de masacrar en estos momentos a las tropas de la OTAN en Kursk. Fue una trampa letal, estaban ahí encerrados y en estos momentos no hay salida. Lo que están haciendo ahora en el Donbass, lo que hicieron hoy por la mañana en Kiev, nos demuestra el fin de este telón. Pero todo esto en el 2024 fue como una partida de ajedrez, amigos, lenta, pero brutal. Y cada jugada tenía un propósito muy bien pensado. Claro, Ucrania también dio un par de sorpresas. Yo creo que la más importante fue Kursk, que al final resultó ser una trampa. En ese momento decíamos que si la historia nos ha enseñado algo sobre Rusia, desde la invasión de Napoleón a suelo de lo que hoy es Rusia, hasta la Alemania de guerra, de la guerra mundial, ustedes saben, en donde logran entrar a suelo ruso, pero ambos tienen algo en común. Lograron entrar, lo que no pudieron es salir vivos. Y lo primero que hay que entender es que Rusia cambió totalmente toda la forma de operar. Ya no intentaron estos movimientos rápidos, torpes que veíamos en el 2022, tal vez porque no sabían a qué se enfrentaban o hasta dónde la OTAN iba a meter el músculo. Pronto nos dimos cuenta que esta guerra no era de Ucrania y Rusia, era una guerra de toda la OTAN de frente contra Rusia. Y luego comenzó Rusia a cambiar su estrategia en el 2023. Adaptaron una estrategia que fue desgaste puro, desgaste puro. Se concentraron en un territorio muy específico, que es el que más le está doliendo ya a la OTAN. ¿Saben cuál es? Donde más duele siempre es en el bolsillo. Y Rusia se concentró en una venganza cruel para la OTAN y sobre todo para Europa. El Donbass, particularmente en el Donetsk y también en los alrededores. Ahí es donde precisamente está Avdiivka. Un lugar, amigos, que por mucho tiempo fue clave para los ataques ucranianos. Los rusos no llegaron ahí con miles de tanques. Lo hicieron con estos grupos pequeños, respaldados por drones, por morteros, por tanques, y empezaron a avanzar como un caballo de Troya, metro por metro. A veces ganaban solamente un par de kilómetros en semanas, a veces se estancaban. El mapa de esos avances, pues a veces parecía muy poco. Y el impacto, amigos, fue estratégico pero brutal. Hoy vamos a ver cómo esto que tejieron en el Donbass al cierre del 2024 fue no solamente el fin de este conflicto, que ya está cantado, sino además una de las venganzas más crueles que Rusia ha tejido sobre Europa por lo que le hicieron en Kursk. Cada paso que daban ahí estaba empujando de alguna manera a los ucranianos más lejos de Donetsk, estaba reduciendo los bombardeos sobre la ciudad. Y ya para el otoño, Rusia había capturado este año más territorio que en todos los 8 meses anteriores juntos. Y lo más importante, amigos, se estaba apoderando de todo el litio de Ucrania que ya estaba comprometido con la industria europea. Europa ya le había comprado ese litio a Zelensky a precio de gallina flaca. BlackRock y todas las grandes empresas occidentales se hacían ya saqueando ese litio y hoy resulta que les vendió Zelensky una fantasía porque ese ruso ha sido prácticamente, a partir de estos momentos,
nacionalizado como ruso. ¿Por qué lo asumimos? Porque bajo la Constitución rusa, lo que hoy está en manos de Rusia, territorial y militarmente hablando, se va a convertir, después de que se ponga el fin a esta guerra en las próximas semanas, en territorio ruso. Y mientras avanzaba esto, pues veíamos cómo el ejército de la OTAN se desgastaba más y más. Y un ejemplo muy claro de todo esto fue el ataque ucraniano en Kursk. Amigos, fue un movimiento que para muchos fue sorpresivo. Yo diría que este 2024 fue un movimiento desesperado de la OTAN para intentar distraer a Rusia de que no tomaran el Donbass. Era una operación kamikaze, pero ¿qué tan desesperados habrán estado en la OTAN como para masacrar y llevar directo al matadero a miles de tropas ucranianas y de la OTAN con tal de hacer que Rusia volteara la cara y no se apoderara del litio europeo que ya estaba pagado para Europa en el Donbass a cambio de esta afrenta? Querían obligar a Rusia a mover todas sus tropas de ahí del Donbass para poder recuperar el control de ese litio, que sin eso la economía europea se va a desbaratar, porque se supone que pensaban transicionar a las energías limpias y ese era su plan. Parecía que eso iba a funcionar. Tomaron por sorpresa a Rusia. Históricamente, tropas de la OTAN pisando suelo ruso, soldados estadounidenses, paramilitares de los GOF entrando a suelo ruso. Lograron cruzar la frontera, tomaron un área muy pequeña, muy cerca de Kursk. Ahora sabemos que a Rusia cualquiera entra. El problema es salir vivo. Y al final, hoy lo que estamos viendo es que es un desastre. En estos momentos, mientras estamos hablando aquí, ya está totalmente cercada al área de Kursk. No solamente la está cercando Rusia, la están cercando también con tropas norcoreanas. Y están listos para masacrar a todas las tropas que quedan ahí. Nadie sale vivo. Rusia no cayó en la trampa. Y en lugar de mover estas tropas claves, de distraer el Donbass para entregarle de vuelta el litio a Europa, lo que hizo fue reforzar Kursk con un aliado inesperado, el de Kim Jong-un y sus tropas de élite de Corea del Norte. ¿Cuál fue el resultado? Pues que las brigadas de la OTAN se quedaron atrapadas ahí y ahora están totalmente encerradas, listas lamentablemente para ellos para su destino final, que solamente es uno. No va a haber prisioneros de guerra, difícilmente. Y mientras esto pasa, Rusia siguió avanzando en el Donbass, no retiraron tropas de ahí, se enfocaron en ciudades estratégicas como Pokrovsk. Hubo incluso un apoyo logístico vital para Ucrania. Miren el siguiente punto tan desesperado en donde no funcionó haber invadido suelo ruso para distraer a las tropas de salirse del Donbass y recuperar el control del litio del que depende la economía europea, sino que mandaron toda la carne al asador a Siria. Mismo Ucrania, según lo señalan diversas fuentes iraníes, sirias, rusas e incluso fuentes independientes occidentales, Ucrania apoya el conflicto en Siria para intentar distraer también a Rusia y elegir entre perder Siria o conservar el Donbass. Y Rusia prefiere conservar el Donbass. No hay litio para Europa. Ese ya es ruso. Y aquí es, amigos, donde la diferencia en recursos comenzó a notarse. Porque entonces no se logran distraer con Kursk, no se logran distraer con Siria, prefieren sacrificar incluso esa posición y comienzan a reforzar con artillería rusa, con drones, con ataques combinados, y entonces la venganza fue más letal todavía. Las defensas de la OTAN ahí cayeron. Las fuerzas ucranianas pues simplemente no tenían ya suficientes tanques, no tenían artillería pesada, no tenían hombres para resistir, y el resultado pues todos lo sabemos. Y hablando de hombres, aquí es donde la cosa se pone todavía más fea para Ucrania. Justo antes de que se acabe este año, su problema de reclutamiento, amigos, ha llegado a niveles críticos. No hay soldados para la guerra. Se habla de unidades que tienen hasta un 50% de bajas.
Se habla de las historias de hombres que están siendo sacados a la fuerza de sus casas o incluso de las mismas calles para llevarlos al otro día al frente de batalla sin entrenamiento, totalmente improvisados, con el destino cierto de morir, frente a un ejército entrenado que solo se ha dedicado a eso. Y luego está la corrupción, amigos. Estos sobornos de los que se han hablado tantos para evitar el servicio militar ucraniano, que subieron como la espuma. Y luego finalmente Rusia toma este enfoque muy diferente. También tuvieron problemas en Rusia con el reclutamiento, pero lo que hicieron fue ofrecer incentivos financieros para atraer a más voluntarios. Ser soldado en Rusia en estos momentos es una de las profesiones mejor pagadas del país. Y esto, por supuesto, lo logra Rusia superando con su economía la gran mayoría de las economías del G7. Mejor dicho, a todas. No hay una economía del G7, según datos del Fondo Monetario Internacional. Y con esto también se va a cerrar el 2024, que haya crecido y se haya sostenido como la economía rusa. Economías deshechas. El PIB de Alemania contrayéndose el año pasado 1.5. Japón declarándose en recesión durante este año, si lo recordamos. La Unión Europea en general debatiendo su estabilidad económica y comprando gas y petróleo ruso de contrabando por vías de terceros, mientras Rusia ahora vende el petróleo a Europa mucho más caro que antes. Y con ese dinero ofrece más y mejores sueldos para los soldados que quieran enlistarse en el ejército ruso. Y por si alguien no quiere, recurre a paramilitares de Azerbaiyán, recurre a soldados totalmente gratis de Corea del Norte. Y otro factor que fue clave aquí para esto que vamos a ver fue precisamente el hecho de que la OTAN alcanzara su punto máximo desde el año pasado y luego vimos cómo empezó a caer y a caer y a caer. Y ahora en el 2024 finalmente esto se acaba. La llegada de Donald Trump está sepultando cualquier esperanza que pudiera haber tenido la OTAN. Y no es, amigos, que quisieran dejar de ayudar a Ucrania. Lo ayudaron con todo. Es que simplemente se quedaron sin recursos. No hubo una excusa o algo que les faltara ver. La OTAN le dio a Ucrania este año todo el dinero que pudieron. El mismo Biden dijo que hasta el último minuto de su administración se iba a asegurar de que hasta el último dólar disponible en Estados Unidos fuera no para los estadounidenses, para Ucrania, para la guerra. Ya no tienen recursos. Ya no tienen artillería suficiente para mantener el mismo ritmo. Se les cansó el brazo. Y los tanques, los sistemas de artillería de la OTAN, las municiones, pues no eran infinitas. Y la fatiga política en estos países, sobre todo Alemania, una Francia que está harta de apoyar a Ucrania en su población, un Estados Unidos que dijo no en las elecciones a seguir apoyando esta guerra de Ucrania y que pasaron la factura. Una de las principales promesas de campaña de Trump después del tema migratorio fue no fondear más este recurso en Ucrania. A partir de mañana vamos a comenzar a ver la cuenta regresiva para un cambio en donde ni un peso, ni un paso, o ni un dólar, mejor dicho, para Zelensky. Se acabó. Game over. Y esta elección de Donald Trump, ahora como presidente, pues ya estamos viendo que está a nada de llegar, está cambiando el panorama. Trump ya lo dijo, miren, vean a la llegada de Donald Trump como el pitido final del árbitro, en los últimos segundos de juego. Estamos en tiempo extra y el marcador es 5-0. ¿Qué creen que va a pasar en 15 segundos de partido o 40? Nada. Prolongar esta agonía. Trump ya dijo que va a negociar un acuerdo. Y en ese acuerdo, la condición rusa es lo que está en manos de Rusia se queda en Rusia. ¿Saben cuál va a ser la sorpresa de las últimas horas? Las horas siguientes que vamos a ver, previo a la llegada de Trump, va a ser una carnicería brutal en Kursk, para que se cumpla la regla rusa de lo que está en manos de Rusia se queda en Rusia. Y si Kursk tiene Ucrania, si Ucrania tiene Kursk, ¿quiere decir que Rusia va a ceder esa parte de su territorio ruso a Ucrania? Ni un centímetro del suelo ruso va a ser cedido a Ucrania si conocemos a Vladimir Putin. Y las condiciones en la mesa no las va a poner Ucrania. Es inaceptable. ¿Qué dice Zelensky? Quiere reconocer de vuelta a Crimea y Rusia dice, Crimea y todo el Donbass
desde hoy es suelo ruso. Y cuando dice todo el Donbass, lo que está diciendo es todo el litio de Europa, que básicamente estaba en el Donbass, me pertenece. Y la mayor cantidad de petróleo de Europa me pertenece. Y la mayor cantidad de gas europeo, del que dispone Europa, me pertenece. Entonces, con eso se abandona ya cualquier intención de que Ucrania pueda unirse a la OTAN. Eso no va a pasar. Es parte de la condición. Y va a reducir significativamente su ejército. En estos momentos, amigos, la OTAN está en agonía. Por una sencilla razón. Faltan 6 horas para que se queden sin gas. ¿Saben por qué? Esta noche Ucrania va a cerrar el tránsito de válvulas de gas ruso a Europa. Hay vías, hay gasoductos que aún siguen surtiendo esto. Y ese acuerdo se vence en unas horas y a partir de unas horas, Zelensky, que sigue instrucciones de Occidente, o mejor dicho de Washington, ya tiene la orden de cerrar esas válvulas. Y si Zelensky desobedeciera, pues para eso desde hace varios meses mandó a Estados Unidos, la administración de Biden, a las tropas GOV, que son los Wagner estadounidenses, a tomar Kursk. Y si algo no cumpliera Zelensky, ellos volarían esa válvula. O se cierra o se vuela. Pero ellos se van a asegurar de que no transite ya más gas ruso para Europa y con eso obligan a Europa a comprar gas estadounidense. Hasta Ucrania, hasta la propia Ucrania que produce gas, ha tenido que recurrir históricamente por primera vez a comprar gas estadounidense vía Grecia esta semana. Carísimo, por cierto. ¿A quién le sirve Zelensky? Nos queda claro. Y ahora vemos cómo estas demandas, pues no son nuevas, pero en el 2024 se volvieron inamovibles para Rusia. Ucrania no entra a la OTAN, el Donbass les pertenece, por supuesto que todo lo que está en Rusia se queda en Rusia. Y mientras que esto pasa, pues Zelensky se está enfrentando a una presión cada vez más grande, está en cuenta regresiva a su final, su popularidad está por los suelos en estos momentos. Muchos en Ucrania empiezan a cuestionarse ya si realmente vale la pena seguir peleando por una guerra que está perdida y que no hay cómo rescatarla. Los ucranianos no quieren ya enlistarse en el ejército y no quedan ya hombres disponibles para hacerlo. Por eso Biden insistía a través de Antony Blinken que se redujera la edad de reclutamiento a 18 años. Por eso Ucrania está recurriendo ahora a reclutar mujeres y seguramente lo hará hasta por la fuerza. Diciembre de este año, a unas horas de que se acabe, el marcador ya está más que claro. Rusia ha ganado esta guerra. No porque haya arrasado con Ucrania, sino porque jugó este juego largo, sin prisa pero sin pausa, con un avance lento pero constante, combinado ahora con el desgaste de Ucrania, con el desgaste de la OTAN, con la disminución del apoyo occidental a cero, con un Estados Unidos que a partir de que llegue Trump dice no hay $1 más para Ucrania. Ese juego se acabó. ¿Se negocia o se acaba? Y si no quieres negociar, ¿recuerdan que en su momento Donald Trump dijo que al país de la OTAN que no quiera aportar dinero le va a invitar a Rusia a que lo invada? ¿A qué creen ustedes que va a invitar Rusia a que haga con Ucrania si Zelensky se niega a obedecer ahora a su nuevo jefe que será Donald Trump? ¿No quieres negociar? Putin, es todo tuyo. Navaja libre, yo no me meto. Y lo van a masacrar. Sin Washington detrás de Ucrania, ¿cuántas horas puede mantenerse en pie? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues las negociaciones, si es que llegan. Y si llegan serán duras. Y Ucrania va a perder. Esta guerra está perdida, pero todavía hay otra derrota más que sigue, el de la negociación. Porque una cosa es clara, esta guerra no se va a decidir en una mesa de conferencias y el territorio ucraniano nunca más va a ser como lo conocimos. ¿Se acuerdan del Donbass ucraniano? Ese ya no va a existir. El Donbass será ruso. Y cada día que pasa, durante estas horas antes de que llegue Trump y se entablen estas negociaciones, Rusia desesperadamente sigue avanzando para ocupar más territorio. ¿Y saben qué? Si quieren entender más sobre esto y si queremos saber cómo va a configurarse el nuevo mapa ruso, que de por sí
ya era el país más grande del mundo y que ahora 25% del territorio ucraniano en este 2025 seguramente va a ser parte del mapa ruso, pues suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Porque lo que hoy estamos viendo, amigos, es que este es un game over. Esta guerra en el 2024 ya se acabó. Faltan unos minutos para que pite el árbitro. 5-0. Y ese pitido es simple protocolo. No más. Muchas gracias, amigos, por unirse a todos nuestros streamings este 2024. Alba y yo les deseamos un muy feliz año. Hace rato yo estuve con Alba en el streaming. Alba está detrás de cámara. Seguro que me está escuchando ahorita porque siempre está aquí moderando. Entonces, para que venga a saludarlos ahorita. Porque muchos nos preguntan ¿dónde está Alba? Porque ya no salen juntos. Bueno, hemos separado nuestros canales precisamente para poder llegar a más personas, tener más alcance. Está funcionando muy bien gracias a su apoyo y queremos darle las gracias por todo el apoyo. Vente, Alba. Ahora vienes a robar cámara. A cobrar venganza. Ay, a ver, por aquí me Pídame perdón. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Ya vamos empezando el año mal. Pero bueno, amigos, por aquí ahora soy yo la colada. Hace rato fue Víctor en mi canal. Sí. Ahora me toca cobrar venganza. Soy la colada yo por aquí. Muchas gracias por vernos todo este año, por sus comentarios, por sus mensajes que siempre nos mandan. Gracias por acompañarnos en este 2024 y primero Dios en el 2025 nos vemos por aquí con más información. Y de todo corazón, Alba y yo, nuestra familia, queremos desearles a ustedes un muy feliz y bendecido 2025, que sea un año próspero, un año de salud, un año de bendiciones. Gracias por seguirnos, gracias por tanto cariño, por hacer esto posible. Y nos vemos en mi canal seguramente el próximo año, en Alba seguramente en un rato. Así es. Hasta luego. Adiós.